La fe no puede murmurarse, la fe no se puede razonar, tampoco la fe se puede dividir. La fe es íntegra, la fe es total, la fe es irracional, la fe no tiene una razón. La única razón que tenemos es Cristo. Cristo es nuestro culto racional. No tenemos otra forma de entender la verdad, sino a través de Cristo. Si nosotros no tenemos el mismo sentir, todos, ya hay división entre nosotros. Si nosotros queremos razonar estas cosas, ya estamos evitando la unción de la fe. Si nosotros queremos hacer algo diferente de lo que otros hacen, ya estamos ocasionando disensión. La disensión o división o separación de la unidad, eso causa que la salvación no la podamos disfrutar, ni tampoco distingamos la justicia de Dios en nosotros. La justicia de Dios dentro de nosotros ya está. La salvación ya llegó a nosotros. Por eso es que tanto el Señor Jesucristo como Juan el Bautista dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya se acerca a nosotros y ya está en nosotros. El problema es que nosotros evitamos el reino de Dios y su justicia también la evitamos por medio de razonamientos, por medio de divisiones y por medio de murmuraciones. Cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros estamos en desacuerdo, cuando nosotros razonamos las cosas, es cuando las cosas no se dan como debieran. Sin embargo, Dios, sabiendo que íbamos a reaccionar de esta manera, envió a su Espíritu para que todos tuviéramos una sola unción, la unción del Espíritu Santo. ¿Qué significa la unción? Bueno, la unción es una sola elección. La unción es que ya no haya otro pensamiento, la unción es que ya no haya otro argumento, la unción es que ya no haya otro razonamiento, la unción es que ya no haya otro sentimiento, sino que solamente exista un disfrute, un sentir, una experiencia, Cristo en nosotros. Si nosotros experimentamos a Cristo dentro de nosotros, nosotros podemos disfrutar y expresar a Cristo. No tan solo disfrutamos su presencia, sino también lo podremos expresar. Porque hay muchas otras expresiones que salen de nuestra boca y que no son propiamente de Dios, sino que son humanas, o son infernales, o son carnales. Pero cuando Cristo expresa su vida a través de nosotros, es distinto. Hay armonía, hay paz. Los azufres se vuelven aromas, aromas agradables a la nariz. El olor azufrado se quita y llega un aroma fragante del Espíritu Santo, cubriendo toda nuestra maldad y eliminando todo aquello que altera el ánimo de nosotros, todo aquello que quita la paz, todo aquello que nos hace pecar, todo aquello que nos hace murmurar, todo aquello que nos hace disentir y todo aquello que nos hace razonar las cosas si son o no son de Dios. Realmente por la fe sucedieron grandes cosas. Por la fe, vamos a ver el libro de Romanos. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vean ustedes esto. ¿Abraham tenía que razonar esto? ¿Abraham tendría que murmurar esto? ¿Abraham tendría que decir, tengo una mejor idea? Creo que no debe ser así. Fíjate bien, heredero del mundo. Esa era la herencia. Si nosotros somos coherederos con Cristo y no entiendes esa parte de la herencia, ¿cómo pues la vas a recibir? ¿Cómo puedes recibir algo que no entiendes y no comprendes en tu espíritu? ¿Y por qué no se entiende? Porque solamente se necesita fe. Si lo tratas de razonar a través de juicios o de razonamientos de diferente método o forma que lo hagas, no vas a encontrar una razón. Aquí solamente tendrías que creer.
Por eso es que no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. O sea, la ley no le dio una promesa a Abraham, ni a nosotros como descendencia de él. La ley no nos da promesas, sino la fe. Pero algo más grande es la justicia de la fe. Porque la fe en sí, bueno, sería buena, pero si no es una fe en justicia, es una fe intelectual. Tú tienes fe en la silla donde estás sentado, por eso te sientas ahí y sabes que no te vas a caer. Pero no tienes fe de caminar en el aire o en el agua. No tienes fe de hacer las cosas sin ver el resultado. No tienes fe de que eres heredero del mundo entero. Porque apenas si te da tiempo de gobernar tu casa. Apenas si te da tiempo de arreglar algunas cosas a tu casa. Apenas si te da tiempo de arreglarte el cabello o la cara. A veces ni tiempo te da de bañarte o de comer o de cenar. Dices, ¿cómo voy a gobernar el mundo? Piensa, ¿qué tendrías que hacer para gobernar el mundo? Es bonito decir, te voy a dar al mundo por herencia, pero ahora gobierna el mundo. ¿Verdad que es muy complicado? Si gobernar tu propio cuerpo es difícil, ahora imagínate gobernar al mundo. Pero yo quiero ganar al mundo. Por eso dice Dios en su palabra, ¿de qué le serviría al hombre ganar a todo el mundo si su alma se perdiera? Sin embargo, Él dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Y no tan solo esto, ¿verdad? Sino que por posesión tuya, los confines de la tierra. ¡Wow! Dices, ¿y para qué quiero tanto si yo nada más quiero un pedacito de tierra? Él cuando da mucho, hermano. Por eso es que tienes que pedir con fe, no dudando nada. Él siempre te va a dar abundantemente y sin reproche alguno, sobre todo si quieres sabiduría. Por eso es que para vivir, hermano, se necesita mucha sabiduría. No podemos vivir sin sabiduría. La vida que tú vivas sin sabiduría te va a traer perdición de todo lo que posees. Por eso es que debemos de tener el mismo sentir. ¿A qué sentir se debe esto? ¿O qué sentir es el que queremos? Dice aquí en el 13 que no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Alcanzó a ver a Abraham esa promesa? No, ¿verdad? Viajó a muchos lugares, pero no llegó aquí a Teciutlán, ¿o sí? ¿Saben ahí en la escritura que pasó por Teciutlán? No pasó, no está en la escritura. Pero a través de nosotros Él está pasando a Teciutlán. Entonces sí lo logró Dios, su promesa sí la logró, pero ahora es a través de uno de nosotros. ¿Él ya no lo vio o sí lo vio? No lo sé, Dios lo sabe. Pero sí sabemos que la promesa de Dios sí se cumplió porque tú y yo estamos aquí sentados hablando de lo mismo que hubiese hablado Abraham si estaría aquí. Entonces Abraham sí visitó Teciutlán y la promesa de Dios sí se cumplió y está haciendo lo que Dios dijo, aunque ya está muerto. Ahora, ¿qué harías tú? ¿O qué vamos a hacer nosotros? Bueno, primero tenemos que experimentar la vida de Dios. El no lograr aquellos propósitos que tú tenías planeados causa amargura, causa heridas en el alma, causa frustración, incluso causa grandes cismas en el cerebro. Te causa traumas psicológicos, el no lograr lo que tú querías, ¿verdad? Y cuando no logras lo que tú quieres, pues cae amargura en ti. Pero cuando tú sabes por qué no lo lograste y sabes que es porque Dios te escogió para algo, esa es la primera parte de tu vida donde el óleo de Dios se está emancipando contigo, te está ungiendo, te está seleccionando, te está apartando. Por eso no lograste estudiar lo que querías estudiar. Por eso no lograste terminar la carrera como querías, ni siquiera la empezaste. Por eso es que no lograste casarte con la persona que tú querías.
Por eso es que no lograste encontrar al esposo o a la esposa que anhelabas. Por eso es que te quedaste como estás. Porque Dios derramó el óleo sobre tu vida. Los padecimientos de aquello que tú esperabas era tu selección. Era la forma en que Dios te estaba mirando. Tú estás padeciendo esto por causa de que Cristo te había elegido. Cristo te estaba escogiendo. Tú eras el ungido de Dios o la ungida de Dios y por eso no lograste muchas cosas. Pero te amargaste en tu vida. Dices, ¿por qué no logré? Porque Dios te estaba escogiendo. Y esta es la unción. La unción del Santo. Cuando Jesús supo eso, Él dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y me ungió Jehová. Pero tú no puedes experimentar esto. Aunque te lo digo ahorita, no lo puedes entender. Porque necesitas que Dios te lo revele. Entonces, por causa de la elección, Dios nos bautiza en ese espíritu y en esa batalla fuerte. Y ahí en ese lugar adquirimos fortaleza y solidez. Dices, entre más mal me fue, más fuerte me hice, ¿verdad? Más fuerte eres, entre más mal te va. Hay firmeza y hay solidez a través de esta amargura y esta angustia y este sufrimiento en tu caminar, porque estabas siendo preparado para el Señor. Por eso estás aquí oyendo este mensaje ahorita. Porque ahorita tú sabes muchas cosas que te habían pasado en tu vida. Dice el Espíritu de Dios, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. Hoy sabes una verdad y tienes que experimentarla y disfrutarla plenamente, porque es una verdad que no todos la pueden ver, solo tú, que has pasado por este sufrimiento. La otra parte que quiero que sepas, que es también parte de tu elección, bueno, es algo muy hermoso que sucedió en ti, pero que no sabes por qué lo hiciste así. Aunque fuiste atacado o atacada, aunque fuiste maltratado o maltratada, aunque estuviste a punto de morir, aunque te golpearon, aunque te menospreciaron, aunque te abandonaron, aunque te ultrajaron, aunque hicieron cosas muy feas contigo, tú levantaste tu cabeza, tú te levantaste sobre tus pies, dijiste, mis hijos los voy a levantar, y dijiste, voy a edificar mi casa, dijiste, voy a ir hacia arriba, y muchos te aplastaban y tú sentías un poder que te levantaba. Era la unción del Santo que estaba sobre ti. Amén. Por eso todavía vives. Porque Dios te ha elegido. Dios te ha elegido. Cuando tú experimentas esta unción sobre ti, sientes el dolor de cuando alguien te oprime y dices, oh, qué horrible es esto. Pero después te levantas y dices, bueno, tengo que seguir viviendo. Quizás pensaste en quitarte la vida, quizás tomaste pastillas para no despertar jamás, quizás fuiste a dar al hospital y te hicieron una sonda para sacarte todo lo que habías tomado, quizás te fuiste a meter con brujos, hechiceros, porque ya no sabías qué hacer, pero estabas luchando por edificar, estabas luchando por erguir un palacio, una casa donde vivir, estabas luchando por tu vida, estabas luchando por tener algo que todos te quitaban. Esta es tu elección. Esta es la unción que tienes. Otra parte importante, que son 5, voy con 2. La tercera, que también es importante, es que nunca te gustó vivir como vivías.
Tú vivías de una manera y no te gustaba. Dices, es que yo no soy para vivir así, ¿verdad? Vivías quizás en medio de cosas terribles y feas. Y dices, no es por despreciar donde vivo, pero no me gusta estar así. Tú querías vivir diferente. Tú querías tener equilibrio en todas las cosas. Tú querías vivir bien balanceado, tanto en tu alimentación, como en tu sueño, como en tu trabajo, como en tu forma de vestir, tu forma de arreglarte, la forma de trabajar. Todo querías que fuera equilibrado, ¿verdad? No te gustaba el desequilibrio. Veías que la gente tomaba, se desvelaba, iba a discotecas y a ti no te gustaba eso. Dices, pues sí me voy, pero como que no me llama mucho la atención esto. Como que yo estoy hecho para otra cosa. Como algo que te estaba trayendo hacia otro sitio diferente. Estoy aquí, pero como que siento que yo no pertenezco aquí. Esa era la unción, esa era la elección. Todo lo examinabas, lo considerabas, tomabas decisiones muy prudentes, a veces alocadas por la desesperación en la que te encontrabas, pero después decías, creo que lo hice mal. Bien, esa es la tercera. La cuarta. Siempre tenías un tiempo para estar con Dios. Siempre tenías un tiempo. Buscabas un momento para hablar con Dios, oír acerca de Dios. Aunque sea de la religión que fuera, tú te metías ahí. Buscabas un momento para tener comunión con Dios. Tratabas de adorar a Dios. Tratabas de hablar con Él. Esa era tu parte. Esa era la parte de que Dios puso algo en tu corazón que no te iba a dejar vivir como tú quisieras. Tarde o temprano ibas a estar sentado en un lugar como este oyendo la palabra de Dios. Amén. Esa es tu elección. Esa es la salvación que Dios preparó para ti. Y todo lo que viviste era parte de tu salvación. Y todo lo que viviste era parte de la justicia de Dios caminando sobre tu vida. Tú tenías que soportar. Tú tenías que disfrutar. Tú tenías que hacer. Tú tenías que vivir. Pero ahora vamos al último elemento importante. Fíjate bien. Todos trataban de menospreciarte. Todos trataban de oprimirte. Pero aún así, brillabas. Aún así, sobresalías. Y aún así, triunfabas. Y aún así, lo lograbas. Y hasta te podrían decir, ¿por qué tiene tanta paz y le ha ido re mal? ¿Por qué brilla como si estuviera gloriosamente bien cuando sabemos que su vida está mal? Porque esa es la unción de Dios. Esa es la unción del Santo. Por eso estamos aquí reunidos. Por eso es que quiero que sepas que esta unción, esta elección, esta preferencia de parte de Dios te lleva a ti a una verdad. Tenemos que conocer la salvación por justicia de Dios y vivir todos esa misma verdad, experimentar esta misma verdad. Filipenses 3, verso 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Tú tienes ese mismo sentir? ¿Cuántas y cuántas veces yo he querido aferrarme a lo que soy? Muchas veces. ¿Y cuántas veces me ha llevado Dios a hacer aquello que para mí no es para lo que fui preparado? ¿Tú tuviste una profesión o tuviste una ocupación o te entrenaste en algo o tuviste académicamente un estudio para algo, como es mi caso? Pero Dios te lleva a otra cosa en la cual tú no estudiaste eso. Tú no te preparaste para eso.
pero Dios te lleva ahí. Entonces, Pablo, ¿tú crees que Pablo había estudiado para hacer lo que estaba haciendo? No. Pablo estaba estudiado, pero para otras cosas. Era un hombre de letras, pero estaba hecho para otra cosa. Él estaba para vivir políticamente. Él estaba hecho para vivir de acuerdo al gobierno. Él siempre fue político y vivió bajo el gobierno. Le pagaba el gobierno para hacer su trabajo. Él trabajaba pues como síndico, como procurador de justicia, como algo así, trabajaba en el gobierno. Pero Dios un día lo encontró y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo se detuvo un poco, ¿verdad? Porque el Espíritu lo detuvo, fue su elección. Dios ya lo había preparado, pero ahora Dios lo estaba tomando. Dios me preparó para una cosa, y cuando Dios me toma para esto, yo siento que no iba a servir para esto. La primera vez que prediqué, me temblaban mis pies y la boca no me salían palabras. ¿Por qué? Porque yo no sentía que era preparado para esto. Yo decía, hablar de la Escritura para mí es complicado, porque ni la vivo ni la conozco, ni sé qué es esto. Hablar de la Escritura para mí es muy complicado. Yo les puedo hablar de finanzas, de costos, de matemáticas, de álgebra, de cosas de la ciencia, pero de esto no estoy preparado para esto. Pero ese sentir de experiencia de la vida lo necesitas tener como Pablo lo tuvo. Todas las cosas las estimo como pérdida. ¿Por qué? ¿Qué perdió? Perdió su posición social. ¿Qué más perdió? Perdió su buen salario que tenía en el gobierno. ¿Qué más perdió? Perdió el reconocimiento que tenía de parte del gobierno para él. Sus charolas, las perdió todas. ¿Qué más perdió? Perdió su posición como erudito de algunas materias que él contemplaba en su vida. ¿Qué más perdió? Pues si ya no ganaba lo que ganaba antes, ahí como procurador del mero de ahí del gobierno, pues ya ganaba más poquito. Yo creo que pues ya no le alcanzaba el dinero como antes, tenía que vivir una vida diferente. ¿Qué más perdió? Perdió el valor que tenía para enfrentar a los cristianos. ¿Ahora qué tenía? Ahora tenía amor, cuando en otro tiempo tenía deseos de asesinar, ¿verdad? Perdió todo eso. Y dice, y no tan solo lo perdí, sino lo considero como basura. ¿Por qué? Porque oí su voz. Y cuando me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me enamoré de él. Y le dije, ¿qué quieres, mi Señor? Que yo lo haré. Ajá. ¿No dijo eso? Siendo él así de grueso como era, ¿qué quieres, mi Señor? Luego se humilló ante la voz. Ni siquiera lo vio, solamente sintió la presencia de él. Bien. Dice en Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Posiblemente esta palabra dices, la leo y no la entiendo. ¿Y cómo es eso? Que la justicia es de Dios por la fe. No entiendo eso, porque no trates de razonarlo. Lo vas a perder todo. Solo acéptalo. ¿Qué voy a aceptar? Bueno, pues que la justicia de Dios, o sea, Cristo Jesús, lo recibes por fe. No porque lo razones, no porque difieras de otras iglesias, no porque pues estés murmurando acerca de el diablo y todo su recinto ferial, no, sino porque
¿Tú realmente crees que tú fuiste salvado porque Dios es justo y quiso salvarte y desde hace muchos años tenía la mirada puesta en ti y tú glorificas a Dios porque ahora estás siendo salvado y justificado por la fe que Dios depositó en ti? Ni siquiera la fe es tuya. La fe la puso en ti, te hizo buscarlo y andar indagando, ¿y dónde voy? ¿Y a qué iglesia iré? ¿Y cómo me presentaré? ¿Y a quién le preguntaré? ¿Y qué hablaré? ¿Y qué leeré en la Biblia? Muchas preguntas tenías. Y todas esas las puso Dios en ti, porque Dios pone el querer como el hacer. Entonces, nosotros tenemos que aprender aquí que la justicia que es de Dios, que le pertenece a Dios, la justicia que solamente Dios puede ejercer, viene a ti por fe, y nuestra justicia es Cristo Jesús. ¿Por qué la justicia de Dios es por la fe? Porque Cristo Jesús hizo algo por ti que si no tienes fe no lo puedes creer. Por eso ruego a Dios que después de quitar el demonio de murmuración que hay en ti, el demonio de razonamiento que está en ti y el demonio de disensión que está en ti, pueda depositarse en ti un poco de fe para que creas esta verdad y puedas disfrutar a Dios. Dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Dirías tú, pero no entendí por qué no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No entendí por qué dice eso en el 9. Pero lo más importante no es esa parte, sino qué es ser hallado en él. Por eso no se entiende lo demás, porque si no entiendes qué cosa es ser hallado en él, te lo voy a decir bien sencillo. Hay una gran nube de testigos en derredor nuestro, donde está Satanás y todos sus demonios y ángeles del cielo, el Espíritu Santo, Dios mismo y Jesucristo mismo mirándote. Y cuando todos voltean a verte, Dios el Padre quiere que seas hallado en Él. Cuando los demonios te miren, que seas hallado en Él. Porque cuando un demonio te mira y no eres hallado en Él, pierdes. Pero cuando tú eres hallado en Él, el demonio huye de ti. ¿Te das cuenta? Ser hallado en Él significa que cuando los demonios te visiten, tú estés en Cristo y ellos huyan. Eso es ser hallado en Él. Si eres hallado en Él, no por causa de que fuiste muy justo y fuiste bien aquí obediente a la ley y tú sí orabas y tú sí ayunabas y no como los otros y discutiendo y peleando con los demás, no en tu justicia según la ley. Eso es lo que dice adelante. No teniendo tu propia justicia que te va a llevar al orgullo y a la vanidad y a la soberbia que es por la ley, sino la que es por la fe. O sea, que seas hallado en Él, no por causa de que fuiste muy bueno y muy justo y muy orador y muy acá, no, sino porque creíste en Jesús. ¿Ya se entendió bien? Cuando los demonios te visiten, tú eres hallado en Él no por las obras de la ley, sino porque creíste en Jesús, sino por la fe de Cristo y la justicia que es de Dios por la fe. ¿Fuiste hallado en Él? ¿Por qué? Por la fe que es de Cristo Jesús. Y también, y también por la justicia que es de Dios. ¿Cuál es la justicia? Pues la justicia es tu salvación. Fuiste hallado salvo, no fuiste hallado cometiendo pecados. Cuando los demonios te vean, seas encontrado en Cristo y además sin pecado por la justicia de Dios. Amén. Eso es lo que dice el versículo. Eso es lo que Pablo deseaba y es lo que tú tienes que desear y todos debemos de tener el mismo sentir. Ser hallados en Cristo. Ser hallados en Cristo. Dice el 11,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, todavía Pablo decía, por si acaso llego a ser resucitado de entre los muertos. No decía, es que yo ya voy a ser resucitado y gloria a Dios, amén, aleluya, sí, porque soy muy bueno y yo acá predico la palabra de verdad y no como aquel ni aquel que dice que predica y no predica. Yo sí predico la cosa práctica, él predica teorías y yo acá soy más Juan Camaney. Todavía desconfiaba, ¿verdad? Dice, yo no soy tan bueno quizás, otros quizás sean mejores, ¿verdad? Nunca pensó así como otros piensan. Así tenemos que sentir. Ese es el mismo sentir que debemos tener. Es el sentir de Pablo, es el sentir de Cristo. ¿Sí? Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces ¿para qué nos sirve la fe? Pues ya mejor ponte a hacer la ley, ¿verdad? Y entonces la promesa ya no tendría sentido. Nosotros tenemos que aprender que la promesa de Dios es por fe y para fe. Si lo vamos a hacer por la ley, entonces no tendría razón la fe. La ley produce ira, descontento, pero donde no hay ley, entonces no hay transgresión. Entonces la transgresión se conoce por la ley. Por medio de la ley se recibe la muerte, pero por medio de la fe se recibe la vida de la justificación, que es por la fe. Es por fe para que no sea por gracia. Porque la promesa tiene que estar firme en ti, nunca debes de tirarla. Decir, no, ya no se va a cumplir esa promesa. No, espérala, a su tiempo llegará. Amén. Y no es nada más para ti la promesa, es para toda tu descendencia. Por eso tienes que esperarla con gran esperanza. No solamente porque lo dijo Él y lo tiene que cumplir por ley, no, sino porque te ama. Él lo va a hacer no porque lo dijo, sino porque te ama. Esa es la seguridad que debemos de tener. Dios nos ama, Dios nos ha ungido, Dios nos eligió desde el principio. Por eso nos hizo pasar por todo lo que pasamos. Y por eso ahorita estamos oyendo el mensaje. Porque Dios quiere expresarse a través de ti. No en vano has pasado lo que viviste. La promesa es tuya y de todos tus descendientes. La fe que tuvo Abraham es la misma que Dios quiere que tú tengas. Es el mismo sentir que debemos de vivir. Dios le dijo a Abraham que sería padre de multitudes, ¿verdad? Bueno, esa misma promesa es para nosotros, hermanos. Él tenía una esperanza que se contraponía a otra esperanza. ¿Por qué? Porque la primera esperanza iba a morir y la otra iba a crecer. Pero aunque había esperanzas contrarias y contradictorias, él nunca entró en contradicción ni en disensión, ni razonó sus esperanzas, porque la esperanza se confirma con la fe. Cuando la fe llega, la esperanza desaparece y entonces aparece otra esperanza. Una esperanza que desaparece, la mata la fe, pero viene otra esperanza. Y la fe la comprueba y desaparece y viene otra esperanza. Y esperanza contra esperanza, abundar en gracia. Amén. Esto es como una avalancha que viene, entre más rueda, más crece. Amén. Así que entre más recibas hoy, más vas a recibir después. Amén. Vamos a orar al Señor. Dile al Señor, Señor, gracias por esta esperanza que tengo. Quiero rogarte a ti, Señor, que sea quitado de mí todo espíritu de disensión, todo espíritu de razonamiento, todo espíritu de murmuración que haya en mi corazón, Padre, porque no quiero vivir como vivieron mis antepasados. Quiero vivir como tú quieres que yo viva, Señor. Hoy, Padre Santo, esta unción que has puesto en mí, de vivir de esta manera equilibrada, balanceada, en rectitud, buscándote, adorándote,
haciendo lo justo delante de ti, aún en medio de mis amarguras, aún en medio de aquello que perdí, que no pude lograr. Señor, todo eso te lo entrego a ti. Te doy gracias por lo que me has dado. Te doy gracias por la vida que he recibido de ti. Quiero que abundes en mí esta gracia, Señor. Porque esta gracia me lleva a una victoria, me lleva a otra victoria, me lleva a una fe, me lleva a mayor fe, Señor. No quiero perder la fe en ti. Quiero que de gloria en gloria, Señor, me hagas conocer tu nombre, me hagas conocer la fe, me hagas habitar en seguridad y en confianza, sin pecado, en libertad de todo aquello que me acosaba en otro tiempo. Padre mío, te necesito dentro de mi corazón. Avívame, por favor, avívame la fe, auméntala un poco más. Haz que pueda ver con mis ojos tu verdad. Quiero estar en unidad con tu iglesia. Quiero estar unido en un cuerpo. No quiero vivir murmurando de los demás. No quiero vivir razonando las promesas tuyas. No quiero vivir, Señor, más que creyendo y disfrutándote, experimentando cada cosa que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén y amén.